Hola, mi nombre es Carolina Plata, soy profesora y coordinadora del énfasis en canto lírico de la Javeriana, soy soprano y junto con Luis Gabriel hemos estado haciendo un proyecto de creación artística del cual ya les hablaremos un poco más en detalle. Hola, yo soy Luis Gabriel Mesa Martínez, coordinador del área de musicología en nuestro departamento de música y director del programa de posgrado Maestría en Música hace ya varios años. En el caso de este proyecto del que nos va a dar una introducción Carolina, soy el pianista también desde el año 2016, que fue cuando arrancamos con esta iniciativa. Bueno, entonces, un poquito el origen del proyecto tiene que ver con una inquietud personal que yo tenía en cuanto a que siendo soprano, soprano lírica, había trabajado siempre mucho repertorio de compositores de muchos países y no tantos de Latinoamérica, entonces sentía que tenía como esa necesidad de ahondar y de conocer y explorar el repertorio de canción lírica latinoamericana. Por esa época nos habíamos conocido con Luis Gabriel y queríamos hacer algún proyecto juntos, entonces la primera decisión fue hacer un proyecto sobre canción lírica latinoamericana en general. En la medida en que empezamos a buscar repertorio, yo encontré dos grupos de canciones que me parecieron muy interesantes, que de una me encantaron y tenían algo en común, era que ambos estaban en lenguas indígenas. Eran 4 canciones del compositor mexicano Salvador Moreno, que están en náhuatl, y 4 canciones sincaicas del compositor peruano Teodoro Valcárcel. Y las dos como que me cautivaron mucho y yo le conté a Luis Gabriel y él me dijo, ¿por qué no seguimos buscando repertorio que tenga esas características? Sea que esté en lenguas indígenas o que los compositores se hayan inspirado en elementos indígenas. Algunos pueden tener texto en español, pero referirse a lo indígena o de alguna manera intentar evocar las culturas indígenas de Latinoamérica. Entonces procedimos a buscar repertorio, encontramos suficiente repertorio, se grabó un primer álbum que se titula Indigenismo, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Hicimos conciertos en diferentes países con este repertorio. Y pues esa fue la primera etapa. Una de las cosas que descubrimos en ese momento es que había suficiente repertorio, dijimos, incluso habría ya repertorio para un segundo álbum, entonces ahí ya nos quedó la cosa de que podía haber una segunda fase, y esa es en la que estamos ahora, y Luis Gabriel les va a contar sobre esa segunda fase. Sí, fue en el año 2018 cuando se publicó ese primer álbum, Indigenismo, y ese disco incluía obras de compositores de Perú, México, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, pero nos habíamos quedado con la inquietud de no haber incluido en ese primer disco repertorio colombiano. Quizá a partir de esa pregunta que teníamos, ¿no? De dónde estaban estas partituras de la corriente indigenista en América Latina, nos habíamos topado con esa dificultad porque no era fácil ubicar repertorio puntualmente escrito para la voz lírica solista y piano que utilizara lenguas indígenas en Colombia. Sí encontramos algún repertorio en lenguas indígenas de nuestro país, pero quizá para otros formatos, como formatos corales, por ejemplo, pero no para el nuestro específicamente. Y ahí fue cuando comenzó entonces una tarea nueva en esta segunda fase, que consistió en comisionar nuevas obras. Digamos que el indigenismo ha tenido distintas fases de desarrollo y quizá gran parte del repertorio que en otros países como los ya mencionados se fue desarrollando tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, pero queríamos ver también la manera de trasladar ese discurso hacia la contemporaneidad, un neoindigenismo, por decirlo de alguna forma, y que involucrara también la participación de mujeres compositoras y de líderes y lideresas de comunidades indígenas, porque si bien el indigenismo a veces fue construido hace un siglo en función de más evocaciones, como lo que mencionaba Carolina hace un momento, es decir, compositores que no necesariamente eran indígenas, pero que querían evocar un sonido indígena, recurrir a un poema en quechua, en náhuatl, en mapudungún, en alguna lengua del territorio americano, de alguna comunidad específica, nos quedaba también esa duda, ¿no? De, bueno, también cómo se traslada ese discurso a las construcciones y narrativas artísticas de un mundo contemporáneo en el cual hablamos también de una participación colaborativa, horizontal, en la cual podamos reconocer el papel directo de esas voces como parte del proyecto. Entonces quisimos convocar
líderes indígenas de la comunidad muisca de Suba, ya que residimos en Bogotá y nos pareció que era pertinente establecer ese diálogo directo con personas de aquí de nuestra ciudad. Y fue ahí donde comenzó un trabajo muy interesante, en diálogo, por ejemplo, con líderes como Jorge Yopazá y Erika Fuentes de esa comunidad, la comunidad muisca de Suba, y convocando a diferentes compositores y compositoras, comenzando por nuestros colegas javerianos. Entonces este nuevo disco llamado Muisca, precisamente, que se acaba de publicar y bueno, que estamos lanzando próximamente aquí en Colombia, incluye la participación de estas diferentes figuras que desde la comunidad y desde la participación de colegas de nuestra facultad nos permitió armar un repertorio nuevo, un montaje a partir de referencias contemporáneas y que le da también un hilo conductor muy interesante a ese indigenismo que comenzó con nuestro primer disco 5 años atrás. Pues digamos que todo esto hoy en día es posible gracias a como los avances que hemos ido haciendo en la comunidad académica en términos de lo que se considera producción intelectual o no, etcétera, para nosotros los artistas en las últimas décadas. No recuerdo cuántos años hace ya que logramos eso, pero es como uno que haya la posibilidad de hacer proyectos de creación artística, no de investigación en el sentido tradicional de la palabra. Entonces, en este caso hemos hecho 2 proyectos cuyo producto final y principal son discos. ¿Sí? Entonces, por un lado, el tema de la academia es permitir dentro de la academia este tipo de producción intelectual. Y eso hace que pues, nosotros podamos hacer esto dentro de nuestros planes de trabajo. Igual ha implicado también, por un lado, trabajar con nuestros colegas, con Victoriano Valencia, Carolina Noguera, también invitando egresadas como Yesenia Lozano, o compositores que no necesariamente están ligados a la javeriana, como Jorge Humberto Pinzón. Entonces digamos que hay como el que haya un espacio digamos, validado dentro de nuestros planes de trabajo, dentro de lo que la universidad también financia como proyectos de creación, pues le abre todo el espacio a que todos estos procesos se puedan dar, incluyendo involucrar a personas que no necesariamente son de la universidad, como Jorge Pinzón o Jorge Yopazá o Erika Fuentes, que podemos invitarlos como parte de un proyecto en la universidad. Hay otro elemento de eso, es que lo que pasa en estos proyectos empieza a manifestarse y a entrar también en las clases que dictamos, ¿no? Entonces, de pronto, en este momento hay estudiantes mías que están montando este repertorio, el repertorio que hemos trabajado en estos discos. Entonces, empieza también a ¿cómo se dice?, a compartir en diferentes ámbitos ese trabajo. Y yo complementaría diciendo que quizá, bueno, en mi caso particular como profesor del área de musicología, también el proyecto nos ha motivado a incluir diferentes recursos, artículos, lecturas que hablan sobre cómo se desarrolló el indigenismo musical en América Latina, tanto con mis estudiantes de Historia de la Música 3, que es una asignatura de pregrado, como estudiantes del Seminario de Musicología en la maestría. Y eso nos ha conectado también con referentes de la academia, no solamente locales, sino también internacionales. Por ejemplo, uno de los conciertos muy especiales que pudimos ofrecer con el primer álbum de indigenismo tuvo lugar en Lima, en el Gran Teatro Nacional del Perú, y cuando tuvimos la oportunidad, Carolina y yo, de viajar a Lima para ofrecer ese recital, también participamos activamente de algunos espacios académicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo Instituto de Etnomusicología en ese entonces era dirigido por el doctor en etnomusicología Raúl Renato Romero. Y él, por ejemplo, es una de las referencias muy importantes en textos que han abordado discusiones académicas sobre el indigenismo y lo que implica esa articulación entre el discurso indigenista con las maneras de componer de diferentes compositores del Perú principalmente. Entonces creo que ahí ha habido un lazo académico bien interesante que hemos querido trasladar a nuestros espacios de clase, como Carolina lo comenta, en el caso de la parte interpretativa, motivando ese interés para que nuevas generaciones de estudiantes también trabajen con este repertorio. Y en el caso de mis estudiantes de musicología o de diferentes énfasis en el pregrado que cursan mi asignatura de Historia de la Música 3, también acercarse a este lenguaje, porque creo que si uno compara, o si al menos yo hago una valoración de lo que solían ser clases de historia en mi propio caso, antes de haber hecho este proyecto,
ese tema era una ausencia de mis programas de clase. Entonces creo que este proyecto también me ha empujado a aprender mucho, a leer más sobre el indigenismo musical, a abordarlo también desde una perspectiva crítica, ¿no? Porque también es un ejercicio constante que resulta en muchas preguntas y creo que ese ha sido también otro paso importante para la articulación con lo académico. ¿No? En el caso de Luis Gabriel, incorporarlo en sus clases de historia, en mi caso particular, que los estudiantes están empezando a conocer este repertorio, digamos, en el caso específico del énfasis en canto lírico, creo que hacer este proyecto me ha ayudado a mí también a conocer muchísimo más repertorio latinoamericano, incluso que no es indigenista, pero el haber hecho el proyecto me ayudó a familiarizarme mucho más con el repertorio y conocer mucho más, entonces siento que hoy en día en el área de canto es mucho más generalizado que todos los estudiantes estén a lo largo de la carrera trabajando el repertorio latinoamericano. Eso es como una cosa muy concreta. Algunos ya están también abordando lo indigenista, pero más allá de lo indigenista en general, siento que gracias al proyecto pues estamos trabajando más repertorio latinoamericano en las clases de interpretación del énfasis en canto lírico. Y yo añadiría quizá que a partir de este proyecto hubo en mis clases, o al menos en mi reflexión curricular sobre el sílabus de mi asignatura de Historia de la Música, por ejemplo, un ejercicio también de autoevaluación que me condujo a identificar vacíos de mis clases de años anteriores. Uno, el que mencionaba, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, al no haber sido yo conocedor antes del proyecto del repertorio indigenista de América Latina, pues no hacía parte de mi programa de la asignatura. Y ahora yo diría que en estos últimos años, básicamente se podría preguntar a cualquier estudiante que ha cursado la asignatura de Historia de la Música 3 sobre qué es el indigenismo musical y cuáles son algunos compositores de América Latina que forman parte de esa corriente, y con certeza todos y todas las estudiantes que cursaron esa asignatura tendrían varios referentes para dar una respuesta mucho más completa. Creo que ahí ya se está marcando también una diferencia, en mi caso, en mi propio aprendizaje como profesor, pero también viendo el impacto que eso puede generar en estudiantes. Y por otra parte, el enfoque de género también, porque algo que señalábamos hace un momento es que una de las rutas de trabajo hacia el segundo álbum consistió en también subsanar ese vacío de no haber contado con ninguna mujer compositora en el primer disco. Y esto se debía también a que no habíamos logrado ubicar obras, ¿no?, de mujeres compositoras en el marco del siglo XX. Para la segunda fase del proyecto, logramos ubicar a una compositora peruana llamada Clotilde Arias, que era del siglo XX y que formó parte también de este ejercicio y de esta construcción del discurso indigenista en música. Y por ejemplo, aunque no figuró en el álbum, porque no logramos gestionar o ubicar a los derechohabientes de esa canción en particular que ella escribió, sí fue ella una referencia muy importante para nosotros poder en nuestro montaje abordar este repertorio de siglo XX, escrito por una mujer peruana. Y luego al comisionar las obras a mujeres contemporáneas como Carolina Noguera, que es profesora de nuestro departamento de música, o Yesenia Lozano, que es una compositora egresada del pregrado de aquí de la Javeriana, fue muy interesante poder también abordar esa reflexión, ¿no?, de en qué medida los proyectos contemporáneos están incorporando esa participación más equitativa, más incluyente, donde las voces de mujeres compositoras también formen parte de la proyección de lo que se plantea, ¿no?, a través de estos ejes temáticos y de estas reflexiones. Entonces creo que eso nos abrió un campo muy interesante y que lo hemos podido abordar en las clases también. El enfoque de género y la presencia y participación de mujeres en la historia de la música ha sido ya un eje transversal dentro de los últimos quizá 8 semestres en mis clases de Historia de la Música, y creo que eso a mí me ha dejado reflexiones muy importantes y preguntas, ¿no?, de por qué ese siempre fue un vacío tan evidente años atrás, incluso en mi propia formación cuando fui estudiante de música y en mi quehacer o mi oficio profesional como docente. Pero creo que este proyecto nos ha empujado a resolver varias de esas inquietudes y abordarlas de una manera constructiva en el plano actual. Pues el acercamiento a la lengua muisca fue gracias al contacto que hemos tenido con Jorge Yopasá y Erika Fuentes. Jorge Yopasá y Erika Fuentes son líderes de la comunidad muisca de Suba que están trabajando activamente en la revitalización de la lengua muisca, porque en muchos espacios, digamos,
o se menciona que la lengua muisca es una lengua muerta, lo cual no es del todo cierto y justamente los líderes de la comunidad están trabajando en esa revitalización de la lengua muisca, haciendo una búsqueda intensiva de todos los documentos y fuentes que puedan dar luces sobre cómo hacer esta revitalización para que se vuelva a hablar la lengua. Entonces, cuando entramos en contacto con Jorge, una de las primeras cosas que hicimos fue pedirle a él que nos propusiera unos textos que nosotros podríamos utilizar para comisionar nuevas obras. Jorge nos propuso unos textos de diferente índole, y luego empezamos a trabajar sobre esos textos. A mí Jorge en particular pues me ayudó muchísimo dándome las traducciones y explicándome las traducciones de los textos, enseñándome la pronunciación de la lengua muisca, pues para yo poder familiarizarme con esta lengua. Jorge también trabajó con los compositores, hubo algunos de los poemas requirieron ajuste para que funcionara mejor en términos de la composición. Entonces Jorge Llopasá hizo ese trabajo con Victoriano Valencia, por ejemplo. Entonces, pues digamos que el acercamiento con la lengua muisca ha sido principalmente a partir de Jorge Llopasá y de Erika Fuentes. Los dos contribuyeron con algunos textos. Hay un texto que es La historia de la abeja, que es una fábula que escribieron ellos dos, es de autoría de ellos, y que ellos han querido utilizar en los talleres y en la labor pedagógica que ellos están haciendo dentro de la comunidad. Entonces es un grupo de 3 canciones muy bonito basado en una fábula escrita por ellos dos. Hay otro texto muy interesante que es un Ave María, es decir, es una traducción que hizo Jorge Llopasá del Ave María católico, pero no solo a la lengua muisca, sino a la cosmogonía muisca, ¿sí? Donde no estamos hablando de la Virgen, sino del agua. Entonces, ese es otro. Tenemos otros que son de la época colonial, de una gramática que hizo Bernardo de Lugo y que hoy en día ha sido uno de esos documentos muy antiguos que se están usando para tratar de revitalizar, como dije anteriormente, la lengua muisca. Entonces, tenemos textos también de diferentes épocas y como te digo, pues Jorge Llopasá y Erika Fuentes pues, han sido una ayuda increíble para pues, a ver, esa fue la semilla y parte estructural de este trabajo. Sí, el proyecto Indigenismo, como lo decía inicialmente Carolina, bueno, contó ya con 2 productos fonográficos, un álbum llamado Indigenismo en 2018 y el que acabamos de lanzar y próximamente que contará con su primer recital con estrenos nacionales aquí en Colombia, que corresponde al segundo álbum llamado Muisca. Desde la primera fase del proyecto tuvimos la oportunidad de mostrar el resultado musical de este proyecto en diferentes escenarios. En el contexto de Colombia, el primer disco se lanzó oficialmente en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, pero también se mostró en un festival de música de cámara de la Universidad del Norte en Barranquilla. El Festival de Música de Cámara. Y en la UIS de Bucaramanga sí. También hicimos un concierto. En el Festival Internacional de Piano de Bucaramanga. Esos fueron los 3 conciertos en Colombia que hicimos con ese disco. Y también hicimos por fuera el concierto del Gran Teatro Nacional en el Perú, en la Universidad Nacional Autónoma de México también lanzamos este repertorio y en el Barcelona Festival of Song en España. De hecho, ese festival en España ha sido un espacio muy importante, lo dirige una colombiana, cantante y musicóloga que es la doctora Patricia Caicedo y ella nos abrió el espacio tanto para lanzar internacionalmente en España el primer disco de indigenismo y recientemente tuvimos la oportunidad de lanzar Muisca, de hecho el único concierto que ha habido del segundo álbum, o sea de la segunda fase del proyecto, es el que dimos hace un par de meses sí. En Barcelona. Exacto, entonces ese ha sido el único concierto hasta el momento y ahora nos viene por delante ya el lanzamiento oficial en Bogotá porque es la primera vez que se van a tocar estas obras de forma integral en un escenario en Colombia con la presencia también de líderes de la comunidad muisca de Suba, particularmente las 2 personas que ya hemos mencionado, Jorge Llopasá y Erika Fuentes, y vendrán muchas otras personas de la comunidad, porque algo que es muy importante señalar aquí es que queríamos que precisamente ese primer momento para mostrar este repertorio en Colombia
contara con la participación tanto en el escenario, con palabras de líderes de la comunidad, como en el público, con una presencia importante de personas que vienen de la comunidad muisca de Suba para que sean precisamente partícipes de ese primer momento en el cual se estrenan estas obras en esta lengua que ha estado en este proceso de revitalización que mencionaba Carolina. Punto también importante que a pesar de que el disco se llama Muisca, Sí. también incorpora dos canciones del compositor colombiano Alexander Klein, quien actualmente, digamos que cuando comenzamos el proyecto aún no era alguien que hacía parte de nuestra universidad, pero actualmente es estudiante del énfasis en musicología de nuestra maestría en música, entonces termina siendo un javeriano más que se une que ya se había unido al proyecto antes de ser oficialmente estudiante de nuestro posgrado, y que él ya había colaborado previamente con Vítor Apushana, poeta... ¿Vito? Sí, Vito. es Cineri. Sí, Perdón, Vito Apushana, dejó ese material importante en colaboración con Alex en lengua wayú. Entonces también formará parte del repertorio que vamos a presentar ese 30 Las de canciones ya septiembre. estaban compuestas, no fueron comisionadas, sino que Alexander ya las tenía compuestas, que fue como un primer representante que encontramos de un indigenismo del siglo XXI. Exacto. Los dos álbumes, tanto el nuevo, Muisca, como Indigenismo, están disponibles en todas las plataformas digitales. Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, están ahí disponibles. Bueno, entonces los invitamos muy especialmente al lanzamiento nacional del álbum Muisca, donde tendremos la oportunidad de escuchar estrenos nacionales de obras de las compositoras Carolina Noguera, Yesenia Lozano y de los compositores Victoriano Valencia, Jorge Humberto Pinzón. También escucharemos obras de Alexander Klein, colombiano también, y del compositor argentino Alberto Williams. Este recital va a ser en el aula múltiple del edificio Gerardo Arango, 30 de septiembre, 7 de la noche, y entrada libre, no es necesaria inscripción, simplemente lleguen. Sí, los esperamos. Cuando Carolina hace la relación de los distintos compositores, solamente añadiría que la mayoría de las obras están en lengua muisca y hay algunas también como las que forman parte del catálogo de obras de Alexander Klein, que son dos canciones específicamente con poesías de Vito Apushana, que están en lengua wayú, entonces también ahí tendremos otra referencia desde otro lenguaje indigenista, también escrito en el marco del siglo XXI, música contemporánea, con recursos también particulares de composición de Alexander Klein, que actualmente también forma parte de nuestra comunidad javeriana como estudiante de musicología de la maestría en música, además de los otros profesores ya mencionados, la egresada Yesenia Lozano, así que es un proyecto que tiene una participación javeriana muy importante y que además, como lo mencionó Carolina, tendrá las canciones de Alberto Williams, que fue un referente del indigenismo en Argentina muy importante también en el siglo XX, así que los y las esperamos este 30 de septiembre a las 7 de la noche en el aula múltiple.